Buenas, ¿qué tal? Buenas. Besazo a todos los que estáis por ahí por el directo. Vamos a hacer la premiere de Sanatorium, como estuvimos comentando y demás. Es un cortometraje que hemos hecho con mucho cariño, mucho trabajo y con mucha pasión a principios de año, de hecho. Es un cortometraje de terror suspense. Y hoy tenemos la suerte de poder contar con Enric Benavent, con Robert y con Mauro, que son tres de los protagonistas de esta historia. Yo espero personalmente que os guste mucho. Lo primero que vamos a hacer es pues estar un rato charlando con ellos. Sí, a ver qué sale de esto. Sí, a ver qué se cuentan y a ver qué anécdotas cuentan y demás. Esto es un proyecto que empezó hace 9 años, casi 10 ya. No va de broma, o sea, es así. Hace como 9 años escribimos el guión, empecé a trabajar en el concepto y en la idea, pero al final pues estas cosas requieren presupuesto, te tienes que esperar un poco, ver cuándo es el momento para hacerlo, y ese momento justo llegó a finales del año pasado. Nos golpeó la Dana de cerquita, obviamente somos de Valencia, y tuvimos que posponer todo un poquito, pero bueno, lo que fue a partir de diciembre y tal, empezamos ya con toda la preproducción, el rodaje y demás, y son 14 minutos de un cortometraje de verdad que creo que os puede gustar a la gente muchísimo. Sí, a ver, básicamente son 14 minutos de un terror, digamos, que está a la orden del día, ¿no? No es un corto de terror al uso, por así decirlo. Es más, pues eso, el día a día, ¿no? De por qué y cómo estamos rodeados de personas que quieren llegar a lo más alto de sus carreras de formas que no, la verdad que no son nada lícitas. Es un corto de terror que explora también una pequeña crítica social hacia, sobre todo, pues tema de los mass media, la prensa y demás, sobre todo cómo cual carroñeros pues suelen acudir en masa a todo lo que sea morboso para generar audiencia, para generar números, y de hecho justo nosotros empezamos a trabajarlo a finales de año, pasó la Dana y vino que ni pintado, porque fue en ese momento cuando Valencia se llenó de periodistas que básicamente lo que querían era generar pues ese morbo y generar audiencia a costa de pues las víctimas y los afectados. Y nada, vamos a ir ya con nuestros compañeros, con Enric, con Mauro y con Robert, que los tenemos por aquí a los pobrecicos esperando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas, ¿qué tal? Hola, chicos. ¿Qué tal? Hola. Hemos estado haciendo ahí una pequeña opening explicando un poco pues en qué consistía el cortometraje, cuál era la motivación de hacer este proyecto, que bueno, no es otra que criticar sobre todo pues a los más media, el morbo y las audiencias por encima de la ética y la moral en muchas ocasiones. También he contado que esto hace 9 años que empezamos un poco a fraguarlo. De hecho, tú, Enric, lo recordarás porque yo te escribí hace 9 años. Ya lo había olvidado. Me lo recordaste tú. Y justo pues ahora yo creo que era el momento, se dio las circunstancias para hacerlo, además con actorazos como sois vosotros, Mauro, Robert y también Julio, que estará por ahí. Un besote Y Chavo también estará desde aquí, y Chavo estará también, viéndonos, que está sí. de obra. Enhorabuena a todos. Igualmente, igualmente. Que al final esto es una cosa que habéis hecho vosotros. Esto siempre se hace en equipo. Nada, comentarnos un poco, vosotros cómo visteis el proyecto cuando os lo comentábamos y tal, cuando os propusimos la idea, os pasamos el guión, qué os motivó o qué os trajo a la cabeza para meteros en este proyecto. Sí, yo recuerdo, de hecho, creo que hablarías primero con José Julio y luego conmigo, ¿no? Sí, O así, efectivamente. seguramente sea así, me acuerdo. De hecho, hace ya tiempo, porque de hecho Sí. hablábamos también y te comenté me pasaste el guión y te dije, guau, pues yo creo que Mauro molaría bastante para el papel de Bruno. Porque estás diciendo, estoy buscando también actores, tal, no sé qué, que me queda por ahí. Y estuvimos hablando y me pareció bastante buena idea. De hecho, claro, Bruno y yo nos conocemos también de hace bastantes años. Sí, sí. Y me lo pasó Roy diciendo, oye, también qué te parece y si a ti te apetecería hacer este proyecto. Y claro, le dije que para adelante. Sí, bueno, voy a hablar por alusiones. Sí. Nada, a mí Robert me pasó el proyecto, me pasó tu contacto, me dijo, oye, ¿te gustaría participar de este proyecto? He estado hablando con Bruno y tal, y nada, nos pusimos en contacto y yo enseguida dije que sí, leí el guión y me motivó mucho. Uno, porque me gusta mucho el género,
O sea, tenía muchas ganas de estar en algo de terror. Y dos, porque también es lo que tú dices. Además, veníamos como de una época, ¿no?, en la que esto lo acabábamos de vivir. Lo teníamos cerquita con todo el tema de la Dana y nada, la verdad es que fue un placer trabajar con todos vosotros. Con Enrique y con Chavo no coincidimos, pero bueno, luego veréis que estamos ahí en el mismo proyecto y también es un placer. Y también tenía muchas ganas de trabajar con Robert porque somos muy amigos, hemos estudiado juntos y somos confidentes y todo, pero nunca habíamos trabajado juntos. Sí que es verdad que tú, Enric, junto a Chavo hicisteis vuestra parte por otro lado, Sí. porque eran otras ubicaciones y demás. Secuencias en otro decorado completamente diferente y además unificado, quiero decir, que iban todas las secuencias juntas y entonces no tuvimos contacto. Yo, a la pregunta que has hecho antes, es que cuando me enviaste el guión, yo me parece que yo me fío de mí mismo, que yo soy así de iluso, pero que quiero decirte que tengo la intuición cuando veo talento. Entonces, cuando leí el guión, aparte de que el título me dio un susto, tener en la filmografía una peli, un corto, no sé qué se llama Sanatorium, joder, mola mucho. Sí. Yo he hecho bastante terror, bastante no, 3 cosas de terror siempre en cortometrajes y en Madrid y es una cosa que me gusta, me hubiera gustado alguna vez trabajar en un largo y esta es la primera vez que no soy la víctima porque siempre quien destrozaba y los higaditos que se comían eran los míos. Me gustó el guión, entonces hablé con la gente que correspondía y que yo lo quiero hacer, yo quiero estar ahí, quiero estar en esto y por cierto me da la impresión de que acerté, estoy muy contento. Muchas gracias, de verdad, por la parte que nos toca. La verdad es que lo primero que queremos es agradeceros, que para nosotros fue un placer trabajar con actorazos como vosotros, con personas tan humanas también como vosotros y sobre todo personas que entendían el concepto y el proyecto, porque sí que es verdad que es un proyecto que tampoco tiene demasiado misterio, ¿no? Pero puede ser que hay gente que como que está abierto un poco también a interpretación, depende del espectador, cómo lo pueda querer interpretar o no. Y de hecho hicimos unas visualizaciones privadas y tal a gente, a círculos cerrados de los actores y demás, y la verdad es que casi todo el mundo también entendió muy bien el concepto y los festivales, la verdad es que ha sido una locura. Yo sinceramente no me lo esperaba para tanto. De hecho, luego contaremos un poco también porque hubieron cambios sobre la marcha. Habían unas cosas previstas que al final no podían ser, que había que reconducirlo de alguna manera. Luego también el rodaje con Robert, con Mauro y con Julio fue una locura porque fue por la noche, nos empezó a llover. Me acuerdo que Alberto, por cierto, al que le mandamos, igual que a Paco, que sonidista y director, Lo de Paco es increíble. lo de Paco fue increíble. O sea, el pobre literalmente semidesnudo, en calzoncillos, en pleno enero, ¿no? O febrero, fuera del sanatorio, mientras ella le maquillaba. Sí, la verdad es que Paco Y lo mojaba fue y todo. tremendo, una actitud, vamos, Sí, pobre. impecable. Pobre. Yo, además, bueno, como anécdota también, el día de antes del rodaje, yo me quedé totalmente Sí, afónico. Yo correcto. me puse malo y perdí la voz. Todo lo que podía pasar. Todo lo que podía De pasar hecho, pasó. una característica de mi personaje de Bruno es que tiene una voz rasgada. Vale. Eso ayuda a veces. Sí. Yo no suelo perder la voz, pero oye, eso sucedió y dije, bueno, tenemos que jugarlo. Me acuerdo perfectamente el día antes diciendo, Claro. Robert, tengo un problemón increíble. Y yo, ¿qué te pasa? Mira esta voz que tengo. Y yo, Es que claro, no era que me dolía la garganta o... no. Es que literalmente me quedé sin voz, no tenía voz. No, lo sabes, Bruno, que, Sí. que es que... La tarde de antes fue... chicos, estoy... tipo así, un audio... Es que no tengo voz, pero yo creo que mañana sí, de verdad. Y al día siguiente no es que No tuviera la un poco tenía. más de voz, que tenía mucha menos voz. Sí. Pero oye, salió
salió de puta madre, ¿eh? Salió bastante bien. Sí, tiró para adelante, tiramos todos para adelante. Sí. La verdad, a pesar de, quedó muy bien. Y eso que hay momentos en los que tenéis que chillar y tal, y oye, fenomenal, quiero decir, no se tuvo que doblar, de hecho se barajó la posibilidad de, bueno, lo grabamos y otro día venís al estudio de aquí en casa y grabamos las voces aparte, que muchas veces hace eso, de doblar un diálogo o lo que sea. Y Sí, no, esto también doblar ha es lo pasado más también. normal. Me alegro, pero la próxima vez que trabajemos juntos, si necesitas una voz rasgada, yo prefiero trabajar. Por lo que sea. Tú no te apartes ni del ginseng ni de la litipaína. Eso siempre contigo. Todo, jengibre y corticoides, las dos cosas. Sí. Ahora sí, para aprovechar también un poco el espacio y eso, vuestros personajes, cómo los vivisteis? ¿Cómo los sentisteis? Porque, claro, nosotros teníamos vuestros papeles clarísimos. En plan de, buah, nos encajaba que flipas Beltrán con Enric, Quique con Robert, Bruno con Mauro. ¿Vosotros lo sentisteis también así o dijisteis, ostras, pues me hubiese gustado más Quique o me hubiese gustado más el ayudante de producción, en este caso David, que lo hacía Chavo? Yo con mi personaje lo entendí de primeras como me gustó mucho el personaje porque me gustó mucho que en unas secuencias tan breves, tan informativas, o sea, estuviera metido la información que tenía que dar, el desarrollo del programa tal como iba y además tuviera los detalles personales, o sea, que fuera un personaje con carácter, es decir, no solamente tenía un exceso de culpa por el sobrino y porque tenía una conexión familiar y esas cosas, sino que además tenía el peso de la losa fría esa encima de la profesión de la información y lo que de cara a la historia de la publicidad, de la cosa del negocio. Entonces esa cosa me gustó muchísimo. Yo sinceramente el rodaje ha sido de los más cómodos de mi vida. Yo vivía cerca del plató donde rodamos, me levanté, me vestí, me fui andando, porque era un paseo, llegué, hice mis secuencias y a las 11 o así ya recogí la bolsa y me volví a casa y pensé, joder, esto sí que ha sido un trabajo efectivo, o sea, no sé, estoy muy contento con todo. Lógicamente, con tan poco espacio, aparte de a vosotros, a Bruno y a Celia y tal, no tuve tiempo de simplemente de cruzar dos frases con cámara con el ayudante, pero bueno, luego vi el resultado y a mí me gusta mucho. Quiero decir que el equipo funcionó muy bien. Yo creo que pues, cuando tú me pasaste a mí el guión, de hecho yo te dije, yo creo que debería hacer yo de Quique y Mauro de Bruno. Cuando lo leí te lo dije. Y eso que Bruno es un personaje que mola más, porque pues como así asquerosete, un poco tonto, y es como cuando eres actor te mola hacer esos personajes porque son divertidos. Oye, qué juzgón con mi personaje. De hecho, a todo esto, Quique, en realidad, pobre Quique, es el que menos sale, creo yo. Sí. Tiene poquitas frases, sale unas cuantas veces, porque claro, como al final eres el cámara, que a todo esto fuiste el cámara de verdad. O sea, un poco guiado con Alberto, pero te Sí, de encargaste hecho tú también de... mi trabajo fue estar todo el rato con Alberto, ir los dos grabando juntos y como entre los dos interpretar que yo llevaba, o sea, con él que yo llevaba la cámara muchas veces, movernos juntos, estar hablando desde detrás de cámara, como llevar el ritmo de cuando hablo, cuando la cámara se pare, cuando no se pare, hacia dónde vamos a mirar ahora, o pasar una mano por delante para que se note que soy yo el que está grabando. Claro. Eso fue como casi más el curro que todo lo demás. Pero eso es muy bonito. Vaya. O sea, Sí, está muy guay. Eso es un currazo de esos de lujo.
De hecho, yo me acuerdo es muy que interesante. sí, lo hablábamos, de hecho, Julia, Alberto y yo muchas veces cuando íbamos a hacer los ensayos y tal, que era en plan de, ostras, es que el sanatorio, o sea, el rodaje del sanatorio tiene que ser una coreografía. O sea, tiene que estar ensayado, tener el Claro, recorrido, todo, claro, porque al final tiene que fluir claro. todo sin colarnos el equipo en cámara y haciendo el recorrido que necesitábamos hacer para todo lo que pasa, claro. Y Sí, luego sí, ya el vídeo. está, claro, y luego llega Bruno y empieza a gastar bromas al equipo. Sí, sí, pero que yo Sí, cuando lo vi, que cuando yo vi los personajes, yo te dije claramente que Mauro haga de Bruno y yo hago de Quique. hombre, a mí me gustó mucho hacer de Bruno, pero por una cuestión de que yo no me identifico con este personaje, No, no. menos mal. Mi carácter creo que es bastante distinto y creo que eso siempre es guay, ¿no? Cuando tienes un personaje que no tiene nada que ver contigo y, no sé, como que apetece abordarlo. Y fue muy divertido, la verdad. A pesar de todos los inconvenientes como la voz, el frío, porque tú pasamos frío, la verdad. Sí, sí. Pero porque, ya, o sea, estábamos en invierno y estábamos en medio de la montaña. A pesar de todas esas cosas, como que fue un rodaje chulo y una experiencia muy guay. Y como, ya te digo, a la hora de crear el personaje, fue también divertido ponerte en la piel de alguien que está tan alejado de ti. De hecho, la ubicación, ahora que habías dicho lo del frío y tal, iba a ser en principio otra, porque habíamos barajado el psiquiátrico de verdad de Cheste, que estaba abandonado. Y Ah, me acuerdo, no, ¿verdad? había algo que no nos convencía del todo. Por ejemplo, que está lleno de grafitis, está muy pintado, que no pasa nada, pero en el sentido de que para la ambientación que queríamos generar no encajaba del todo. Pero aún así dijimos, bueno, vamos a ir a verlo. Y justo ocurrió la Dana y se vino abajo un pabellón, un par de techos. Y cuando llegamos allí dijimos, ostras, aquí no podemos grabar. Y enseguida se puso Julia a buscar ubicaciones y tal, y dimos con ese, que en teoría es una masía, pero luego descubrimos allí en el rodaje que había sido un sanatorio de verdad, en la guerra civil, y fue en plan de este sitio, es que es este sitio. Porque cuando lo Eso vimos... fue muy fuerte, eso fue Sí. muy fuerte porque lo descubrimos es que durante el rodaje. No sé si fuiste tú o fui yo, porque yo soy muy curioso y yo pensaba, ¿pero dónde estamos? Y empecé a leer y dije, esto, aquí ha muerto gente. Sí, creo que fuiste tú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, que yo cuando me dijisteis lo de Cheste, yo me acuerdo que no me hacía mucha gracia. Ya. Yo decía, uff, no me apetece a mí estar en un lugar así tan energéticamente cargado, ¿no? Haciendo esto. Y luego resulta que estábamos haciendo un poco lo mismo, pero bueno, como ya estábamos ahí, era como que yo Claro. no tenía... Pero Sí, esa sí. localización es bestial. Media película es la localización, porque realmente juega, es uno de los asuntos, ¿no? El asunto, vaya, o sea, está muy bien, a mí me gustó muchísimo. De hecho, Muchísimo. ahí Julia se le ocurrió que flipas y increíble. Ya, O es sea, que yo dije, ya de vuelta en el coche, sí, sí. En cuando plan ya lo de Cheste se cayó, digo, aquí hay que buscar algo ya. Sí, porque si no era en plan de, bueno, vamos a aplazar el rodaje a buscar una ubicación. Y de hecho Julio dijo, bueno, conozco una amiga que conoce una casa abandonada, pero es que claro, es una casa, no es un... Y yo, Buah, buah, no era ni grande, era enorme. era gigante. Y La daba verdad un es que... miedo. Sí, sí. Yo me acuerdo cuando Alberto se iba solo a poner luces por dentro, yo decía, Yo pensaba, no sé cómo puede... que entro ahí dentro yo solo, La joder, verdad no, es que que sí da que un mal daba rollo, es rollete. increíble. Sí, sí. Daba, hecho- daba miedo, pero la verdad es que esa casa o sea, esa casa Sí. Una pena que esté abandonada, la verdad. ya era preciosa realmente. Es Sí, sí. espectacular, sí. Vale. Y era el doble de grande, que el salón ese enorme que había no Sí. salía, pero era enorme. Bueno, sí, que hicimos unos planos Alberto y yo, pero era enorme, era gigantesca. 2, 3, me pierdo la vida, la fama y el ego. 2, 3. Mira, comentan por ahí por el chat, pues ha quedado buena noche para un Urbex. La verdad que La verdad es que sí. sí. Qué película, muy buen trabajo. Es buenísimo, pero me quedé con ganas de ver qué les hacían. Bueno, Creo que sé, Ah. por ese comentario creo que sé quién es. Sí, que En le gusta realidad, el morbillo. claro, nosotros queríamos jugar un poco con el rollo psicológico de que te montes tú también un poco la película de cómo iban sucediendo las cosas. No, que la verdad que me ha encantado volver a ver el corto. Sí. No he disfrutado mucho.
lo he disfrutado mucho, estoy muy contento. Sí. La verdad que sí. Para mí Eh, ha sido como un reestreno, porque yo también hacía un tiempo que no lo veíamos y digo, bueno, lo he dejado todo preparado, pero no lo quería ver hasta este momento. Se nota el momento, por ejemplo, aparte de, por ejemplo, la tensión que tienen Jordi y Bruno, que le da mucho color a la situación también. Hay un momento en el final que Beltrán se nota ese cambio de chip, pero perfectamente cuando está como encogido, pero de repente dice, y ahora, y se pone súper serio con todos ustedes. Parece que no, pero todos los personajes tienen en 14 minutos tienen un arco bastante completo, de como un poco de Sí, transformación, ¿no? sí, hay personajes, hay cambio, no hay figurones de esos de una sola pieza, sino que tenemos la posibilidad de cambio. De hecho, bueno, Bruno se deja como, digamos, como que reflexiona y se deja de tonterías y se da cuenta de la situación. Quique explota, que es una cosa que se nota como que todo el rato está ahí en tensión por la situación que viven Jordi y Bruno, pero al final como que explota. Jordi, por su parte, es como súper mandón, súper funfuñón, engreidete y tal, y al final como que se redime, es como, hostia. Yo creo que el único es Chavo, que su personaje es lo que es. Sí. Qué cabrón ese. Es un cabronete desde el principio. Pero Chavo es el profesional de verdad, sí, ¿no? Es exactamente Vaya. el profesional. Esto Claro. tiene que salir pase lo que pase. A mí me gustó mucho trabajar con él porque además me creó enseguida el antagonista exigente, ¿no? O sea, tienes que hacer eso. Yo estaba viendo ahora y digo, jolín, Bruno, ¿no? Que también es un poco el enchufado, el sobrino de, el que no hace nada, ¿no? Como típica persona que está en su puesto, pues no por méritos propios, desde luego. Y luego de repente, no sé si es la misma adrenalina y la inconsciencia que le hace ser también tan idiota al principio, pero acaba muy comprometido con el proyecto y él dice, vamos para adelante. De repente nadie quiere seguir y Bruno es como, no, vamos. ¿No querías una historia? Después de verlo me he acordado de muchísimas cosas que se me habían olvidado. Me he acordado también de todo el trabajo que hicimos también, un poco de diferenciación con el personaje de Mauro, con Bruno, de que Quique y el personaje de José Julio, ¿cómo se llamaba? Perdón. Jordi. Eran como dos trabajadores que tienen que trabajar, ir ahí a trabajar, y está por otra parte el sobrino que como no es un trabajo como tal, que está ahí como enchufadete y tal, le da igual ir detrás de la gente que dice figuración gratis, ¿sabes? Es como, ¿figuración gratis de qué? Yo me quiero ir a mi casa, yo no quiero poner película. Yo vengo aquí a grabar, cobro y me voy a mi casa. Es un poco lo que trabajamos eso con nuestros personajes, que éramos como nosotros dos trabajamos ya juntos, nos introducen a este, que es el sobrino del presentador, y es como, de verdad, ahora tenemos que aguantar a este, y luego que de una situación chunga y yo no me voy a meter ahí yo no voy a salvar aquí los trastos a nadie. Bruno tiene como este punto de inconsciencia, ¿no? Que le hace ir Sí, de detrás del responsabilidad. un poco porque es como un juego para él. Claro. Y esto no es un juego, es un trabajo, claro, es lo que estábamos hablando. Claro. De hecho, al final, el objetivo, lo que nosotros queríamos dar a entender era un poco la crítica a esos programas tipo de misterio que muchas veces se aprovechan de personas, de manda tu historia, manda tal, y al final hay gente que por desconocimiento o por lo que sea, pues os aferra a creer en ciertas cosas, y esos programas al final se aprovechan de esas personas y de esas experiencias o de ese dolor para convertirlo en morbo, convertirlo en audiencia y hacer un cuarto milenio o una cosa similar. Pero esa es la televisión de todos los días en todas partes. Puede ser el programa de misterio o cualquier otro. Sí, cualquier otro, sí. Era un poco el clic de la industria de la televisión. Está muy complicada. O sea, está muy complicada en el sentido de que hay veces que, pues eso, cosas como pueden ser los números, las audiencias, importan más que a lo mejor el contenido, la calidad o la ética o la moral en muchos casos. Entonces, claro, nosotros queríamos disfrazar eso en una aura más
tétrica, tenebrosa, donde pues eso, al final llega una llamada, no se sabe de quién, ni cómo, ni por qué, ahí ya cada uno que se monte sus historias. La Será para situación, Sanatorium 2. eso ya es la película. Ahí así. Se encuentra con una situación y al final el programa tiene que decidir si convertir esa situación en audiencia o desecharla y tirar el programa a pique. Entonces, claro, ahí surge pues esa batalla, ¿no? que tiene Beltrán, que al final tiene una implicación personal y la no implicación ninguna de David, que es en plan de esto va a ser la bomba, esto va a ser viral. Yo creo que lo más interesante del proyecto, perdón que me ponga, voy a ponerme bastante político, pero creo que es una crítica súper fuerte al sistema capitalista, por así directamente, porque es como todo es dinero. Al final, cualquier segundo o cualquier minuto en cualquier sitio es dinero y aquí lo que importa es el dinero y no importa nada más. Actualmente en este mundo pasa muchísimo y ya que estamos aquí, a mí me gustaría hacer una cosa y yo estoy muy cansado de que se defienda muchísimo a la cultura desde todos los ámbitos institucionales y públicos y privados, siempre, siempre, siempre desde el lado de, no, es que esto está generando dinero. Pues la cultura no existe para generar dinero, sí, existe para generar cultura, historia y contar por realidades y momentos de los ciudadanos y de los pueblos. No siempre tiene que generar dinero, ni publicidad, ni audiencia, no es necesario. Hay gente que investiga en teatro, en danza y mucho en pintura y que no está... Su trabajo no es ganar dinero ni nada por el estilo, ni tener muchísima audiencia, es investigar, igual que hacen los científicos. Así es que desde aquí lo que me gustó de esto, de lo que decía el corto. Y ese era mi papel. Quiero decir que es el final de la película donde Claro. evidentemente se evidencia precisamente eso que tú acabas de decir. Bueno, la vida y el talento y el arte va por otro sitio. A veces coincide y muchísimas veces no, pero lo que vale, digamos que permanece, que se queda sembrado, no que lo que es simplemente fuego de artificio, pues dura lo que dura la promoción, yo qué sé, nada. Claro. Para nosotros, ya digo, ha sido de verdad que un placer enorme contar con vosotros, con gente que se lo ocurra tanto y que aporta tanto color a unos personajes que ves plasmados en el papel y tienen sentido, pero que puestos en vosotros cobran muchísimo más. No, muchas gracias, Tal pero el placer es compartido. Por mi parte, estoy contentísimo de estar en vuestra película. Lo mismo digo, y la verdad es que también viendo el cortometraje con un poco de distancia, ¿no? Porque cuando la primera vez que ves un cortometraje, a veces te hiperanalizas, como que no acabas de poder verlo sin el filtro de la autocrítica. Sí. Y ahora, pasado tantos meses, volver a verlo, la verdad es que para mí ha sido divertidísimo y estoy muy agradecido de estar en este cortometraje y enhorabuena, chicos, porque la verdad que ha sido muy guay. Muchas gracias. Sí, A vosotros también. Yo opino como Mauro, también al verlo con más distancia es como te sorprendes un montón, dices, está bastante guapo, La verdad es que... Sí, yo lo estaba viendo igual, estaba ahí en tensión de... Sí, ¿y qué va a pasar ahora? Pero si ya sé lo que va a... Pero... Claro, al principio, los primeros días, estás como muy pendiente de los aspectos todo lo técnicos. Sí. Esto de la edición, o esto de no sé qué, o esto de cuál, y como que no lo puedes disfrutar como toca. Y de hecho, una cosa que me recomendó mucho, vuelvo a mandar desde aquí un abrazo enorme a Alberto, y me recomendó y nos recomendó a nosotros, fue dejarlo macerar, no lo veáis, y cuando pase un tiempo, volverlo a ver, y así lo veréis con perspectiva de verdad. Porque claro, cuando lo tienes fresco es como... es inevitable. Ves el fallo de no sé qué. qué. Te pierdes en los detalles, no ves la secuencia, ves detalles de la secuencia. De hecho, como los actores de repente piensan, ¿y por qué estoy feo? ¿Por qué me ha salido un grano? Y dices, pero lo importante es lo que pasa en la secuencia, que no es... No, que a nosotros nos pasa mucho también, lo ves al día siguiente de haberlo hecho y dices, esto lo he dicho mal, esto no está bien dicho. Y lo escuchas a lo comer y dices, bueno, normal, lo he dicho normal. Pero claro, tú en ese momento ya tienes el recuerdo de, yo esto no tengo claro, si estaba bien. Lo hubiera podido decir mejor, dices. Claro. ¿Qué coño importa eso? Claro. Pues, chicos, de verdad, muchísimas gracias, por haberos pasado, por haber participado en esto. Gracias a vosotros. Y quedamos pendientes para hablar con vosotros para cuando se pueda hacer de manera presencial y, oye, así también nos vemos y nos ponemos un poco al día todos, ¿vale? Bueno,
Pues nada, Mauro, Robert, Muchísimas gracias, chicos. yo, Julia, gracias a todos. Adiós, encantado de conocer a los que no os conocían. un besazo Igualmente, enorme. Enrique. Nos Un vemos. abrazo. Un Un abrazo. abrazo. Chao, que vaya bien. Adiós. Adiós. ¿Estamos preparados? Estamos. La policía encontró las cámaras. Yo vi las imágenes. Creía que debía hacerlo. Y ahora, aquí, en exclusiva, las imágenes de las que todo el mundo habla. Con todos ustedes, Sanatorium.